Mi nombre es Ebenor Saavedra, de parte del Círculo Literario Porque Nadie Te Quiere. Hoy estamos conversando con Ricardo Aguilar Humano, pintor salvadoreño, ha expuesto en muchas partes del mundo, prácticamente es un trotamundo, y aparte de su legado pictórico, El Salvador es ser el hombre quien rescató el legado de la familia Salarrué para la historia y la cultura de El Salvador. Y además tuvo una fuerte amistad y un vínculo espiritual con Salarrué, lo que le hace un testimonio importante de quién fue Salarrué, no solo como artista o literato, sino como humano. Así que vamos a aprovechar hoy de su experiencia, de su sabiduría y de sus conocimientos sobre el espíritu para poder tener una imagen alternativa o quizás más íntegra de lo que es Salarrué, de lo que fue Salarrué, y tal vez las vertientes que deben seguir conociendo o explorando las nuevas generaciones y que todavía no se han conocido mucho. Mira, bueno, antes de que empieces quiero decir esto. Aparte de ser pintor, escribo. He publicado en revistas, he publicado en 2 antologías de poesía y tengo 2 libros publicados. La primera pregunta: ¿cómo conoce Ricardo Humano a Salarrué? ¿Y cómo fue la amistad entre ustedes? Mira, las primeras veces que lo veo fue en artes plásticas, a principios de los años 60, cuando quedaba artes plásticas en el centro. Yo tomaba clases de escultura con don Valentín Estrada y éramos 3 alumnos, Rolando Costa y yo, más bien 2, porque Salarrué solo llegaba a trabajar un busto que estaba haciendo ahí, un personaje marino, pero llegaba media hora y se retiraba. Eso no quiere decir que yo hice amistad con él, ¿verdad? Solo buenos días y ya. Como a los 2 años o años yo parto para San Francisco, California, y regreso de California en el 67. Y California en los años 60 fue como le dijera, una rajadura en la sociedad, ¿verdad? Se desquebrajó algo y entró mucha luz, que se volvió en llamarlo hipismo. Pero el hipismo es una palabra que se le inventó una agencia comercial, porque hip es cadera, entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿verdad? Pero fue una época de mucha onda espiritual y entró mucho el espíritu oriental, entró mucho el budismo, el tibetanismo y todo, y lo esotérico. Entonces yo llego al 67 a El Salvador, cargado con todo eso en la mente y mi pintura, y en el 68 se me ocurre exponer en los parques, porque de joven uno cree que el arte es de todos y no sé qué, uno es muy utópico, ¿verdad? Y las galerías me parecían muy exclusivas. Entonces organizamos con los pintores Mancha Nueva, que eran Polanco, Ponce, Elías, y otro pintor más joven, Guillermo Hueso, otro pintor que murió muy joven y era muy bueno, Antonio Guandique, exponer en el Parque Balboa de los Planes los fines de semana, en el verano. Y empezamos acarreando los cuadros en los buses. Ese fin de semana, el día domingo, se asomó Salarrué a ver la exposición. Llegó mucha gente, llegaron pintores y gente y todo. Llegó Salarrué y empezamos a conversar. Se sentó ahí conmigo, con nosotros, y me dijo que si le permitíamos exponer con nosotros. Entonces, claro, para nosotros era una honra que nos dijera eso, ¿verdad? Y me preguntó dónde guardaba las pinturas, cómo hacía. Entonces yo le dije, las acarreamos en bus todas las tardes y las volvemos a traer. Entonces me dijo, déjalas en mi casa. Yo no sabía que él vivía en los Planes, ¿verdad? Entonces las dejamos ese sábado en el garaje de Salarrué. Y
y ya el domingo las volvimos a sacar para exponerlas. A raíz de esa relación empezó una amistad con Salarrué. Iba a visitarlo, no precisamente por el tema del arte, sino que porque me di cuenta que había encontrado a alguien que no encontraba yo en El Salvador con quien hablar los temas del espíritu. Porque yo venía cargado de budismo, del Tibet, de esoterismo, de magia blanca, de chamanismo, y aquí no había nadie con quien hablar de eso. Entonces eso se dio una gran amistad entre nosotros, ¿sabes? Yo lo empecé a visitar todas las semanas. Nos pasábamos horas hablando de eso, del mundo del espíritu. No sé si me quieres preguntar algo. Bueno, hay muchos esbozos biográficos sobre Salarrué. Y según tengo entendido, hay alguno que otro investigador que está trabajando en hacer una biografía extensa sobre él. Sin embargo, lo que hasta ahora se ha publicado y más se maneja entre el medio intelectual son detalles de su vida, de su actividad artística, su actividad política, pero poco se conoce del espíritu. Entonces, la gente tiene a Salarrué como el escritor costumbrista, si acaso como el pintor abstracto, pero ¿quién era Salarrué a nivel espiritual? ¿Cómo lo podría decir usted? Mira, Salarrué a nivel espiritual era un hombre muy evolucionado, su ser era muy evolucionado, porque él desde niño ya traía ese don, digamos, ¿no? Traía ese don. Desde niño fue muy contemplativo, muy contemplativo. Hay testimonios de eso. Y en su temprana edad, a los 10 años, publica su primer escrito en el periódico, se llamaba El Salvador, de un nicaragüense, Mayorga, a raíz de que su mamá también escribía y le consiguió espacio ahí. La mamá escribía en ese periódico. Y también dibujaba mucho Salarrué, le gustaba dibujar mucho con lápiz. Y tenía experiencias, digamos, entre paréntesis místicas, que él no sabía que eso era místico, ¿verdad? No tenía ni idea. Y ya en su juventud empezó a tener experiencias de salirse del cuerpo, pero lo cual él no sabía qué era eso, ¿no? No tenía idea qué era eso. En su temprana juventud, 17 años, algo así, 17, 18, el presidente de turno, creo que era Meléndez, le otorga una beca a él y a su primo Toño Salazar. Toño Salazar se va a París a estudiar pintura y Salarrué se va a Washington, a la escuela Corcoran, a estudiar pintura. Cuando llega allí, no sabía inglés, ingresa a un colegio jesuita para aprender el inglés, pero no soportó a los jesuitas. A los 4 meses se salió, ya más o menos lo manejaba, y estudió en la escuela corporal. En esa época, un galerista japonés expone las obras de Salarrué, que le gustan. Y a raíz de eso, Salarrué tiene un viaje a Nueva York. Y ahí cae en sus manos, por razones que desconozco, el libro del Trópico de Ambrogi. Él lo lee y eso le trae al recuerdo su niñez, Sonsonate. Porque acordémonos que Sonsonate en 1900 se hablaba el náhuatl pipil en las calles, ¿verdad? Y los náhuatl pipiles andaban en su vestidura de costumbre, pues era normal. Entonces a la rueda se le viene todo eso a la memoria, porque como les digo, Sonsonate era un lugar que para nosotros no lo podemos imaginar siquiera. Habían venados, jaguares, agua por todos lados, micos. Era selva, pues había mucha agua y todo. Pero con su mamá, por razones económicas, se trasladan a Santa Tecla, donde vive la familia Salazar, que es el papá de Salarrué, del cual la mamá ya se había divorciado. Ahí es donde consigue la beca. Y Salarrué estudia en el Instituto Nacional. Se va becado Salarrué
lee ese libro del trópico y le entra una añoranza por el país. Se regresa antes de graduarse. Y viene influenciado por el pintor español Zuloaga, que es este pintor del resplandor, de la luz, ¿verdad? Y pinta paisajes muy buenos, y pinta mucho, y escribe. Escribe en una revista que publicaba la familia Lardey Larín, escribe en periódicos y pinta. Y consigue, por razones de amistad, que le den un local en la Cruz Roja, que quedaba donde queda hoy, pero en ese tiempo era una finca. Entonces le dan un cuarto en el traspatio. Y ahí Salarrué sale a hacer su trabajo, ¿verdad? A ganarse la vida. ¿Cómo sería ya de espiritual Salarrué? Ya tiene sus hijas ahí. Que contaban sus hijas que una vez Salarrué sale de traje, porque siempre usaba traje, y chele y alto, parecía millonario, ¿verdad? Y no tenía un centavo. Sale y encuentra un sopilote en el camino, y un sopilote apesta, le echa un mal olor. Él se quita la chaqueta, lo recoge y lo lleva a su casa. Y toda la familia, en lugar de decirle que es sucio, lo recogen, lo alimentan, lo cuidan, lo curan. Y cuentaba la hija que cuando Salarrué salía, el sopilote se iba detrás de él como que era perrito. Entonces, eso te está denotando la sensibilidad espiritual de Salarrué, o sea, su ser espiritual. En esos años 20 se casa pues ya con Seville Lardé y llega al país Guerra Trigueros de Europa, que es un tipo acá con clase media alta, y trae toda su biblioteca y se hace muy amigos. Un poeta también, Guerra Trigueros. Y allí Guerra Trigueros le comparte libros de budismo, de yoga, de teosofía, del Tíbet. Y Salarrué empieza a leer eso y ahí descubre él y puede razonar lo que ya le sucedía. Entonces, y le interesa mucho no sé si toda, pero lee mucho teosofía y le interesa muchísimo la teosofía. Pero nunca se hace miembro de la teosofía, nunca se hizo miembro de nada. Pero no solo lee teosofía, leía sobre el Tíbet, leía sobre el budismo, leía sobre el chamanismo, leía sobre platillos voladores, leía de todo. También literatura normal, ¿verdad? Pero Salarrué es considerado uno de los primeros pintores abstractos de América Latina, con la diferencia que Salarrué en sus abstractos no imita ni sigue ninguna corriente europea, sino que sus abstractos son un estilo propio de él, que más que todo se pueden asociar con el psicodelismo que salió después de los 60. Porque a las figuras y a las cosas les hace una especie de aura. Y también los abstractos de Salarrué, si uno se pone a verlos detenidamente, no son abstractos, son expresiones, digamos, astrales, de carácter espiritual. Pero como eso no es una cosa que el ojo normal está acostumbrado a descifrar o a ver, pues se quedan bien abstractas. Bueno, ya que tocaba usted el tema digamos, de la cotidianidad de Salarrué, con eso del sopilote, la sensibilidad que tenía con el mundo que le rodeaba, algo que se ha dicho bastante es que, digamos, el indigenismo que se dio entre los años 20 y 30 fue un intento de inventar la cultura prehispánica aquí en El Salvador, que no se basaba en observaciones reales o en convivencias reales con la población pipil, por ejemplo. Y por lo tanto se dice también que Cuentos de Barro manifiesta un indio inventado. Bueno, es posible que algunos aristócratas no tuvieran ese contacto y se inventaran algunas cosas, ¿no? Pero en el caso específico de Salarrué, realmente vivía tan extraído del pueblo, siendo una persona pobre, sin un centavo, como dice usted, o qué tanto era el contacto con el campesino,
para que se pueda decir si sí o no inventa este himno. De los cuentos que lo escribe prácticamente del año 20, hay un poco en los 30. Sí. No, mira, ella los empieza a escribir antes, antes. Y antes también escribe cuentos de cipote. Lo que pasa es que Sagarrué, cuando podía, se llevaba a sus hijas en bus, se iban a las terminales. No habían terminales de bus, yo no sé cómo sería en esa época. Y les decía a las hijas, escojan un bus que quieren que nos subamos. Y se subían a un bus y se bajaban en ese pueblo. Y andaban en ese pueblo. Entonces Sagarrué se sentaba en una acera o platicaba con la gente y todo. Pero Sagarrué tuvo un gran contacto con el mundo indígena, muchísimo contacto. Y también tenemos que darnos cuenta que Sagarrué, como manejaba el mundo astral, a través del plano astral, él conectaba con los chamanes náhuatl-pipires. Y los chamanes náhuatl-pipires conectaban con él. Y tenían una comunicación. Y él sabía. No solo con los náhuatl-pipires, también con los nonualcos. O sea, Sagarrué tenía, como le dijera, acceso a eso, de una manera natural que para nosotros es esotérica, complicada y todo, para él era muy natural, muy natural. Muchas veces que yo llegué a verlo y entraba a su estudio en el segundo piso de su casa de los Planes, era evidente para mí que estaba hablando con alguien, pero ahí no había nadie, ¿verdad? Pero era evidente, digamos, ¿no? Entonces Sagarrué sí conoció el mundo náhuatl-pipil, así lo conoció. Y tan es evidente que en Cuentos de Cipotes él logra desaparecer como escritor. Y el personaje son los cipotes que hablan. Eso se requiere una convivencia. Eso no es inventado. Y en Cuentos de Barro también el narrador desaparece. Y en Cuentos de Barro él digamos, es algo nuevo, porque el paisaje no es un elemento decorativo y el personaje no es un elemento decorativo que solo pasa, sino que él es el personaje y se manifiesta y habla, y la naturaleza también cambia, llueve, truena, hay correntadas. O sea, Sagarrué conocía ese mundo, vivía ese mundo, conocía los olores de las flores, conocía los animales. Y antes de vivir en los Planes, él tuvo una casita que construyó con sus propias manos en el cerro de San Jacinto, en la parte baja por San Marcos, en una barranca. Y también acordémonos que el cerro San Jacinto en esa época era selva. Ahí habían jaguares, venados, ahí había de todo. Y Sagarrué se iba a caminar él solo por el cerro de San Jacinto y se sentaba y escuchaba y escribía cosas. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que desde niño sus sentidos auditivos y visuales observaban la naturaleza, mucho, mucho, mucho. Pero por lo que usted dice, incluso por lo que se ve en Cuentos de Barro, va más allá de una simple observación. Claro. Es como una unión, una impregnación de la naturaleza en mí y de mí en la naturaleza. Me recuerda mucho a lo que se lee en El Señor de la Burbuja. Javier Rodríguez manifestaba que él era Dios. El Dios soy yo. Y el yo es lo único. No hay nada fuera del yo. Si nos puede hablar un poco de esa concepción quizás panteísta que tenía Sagarrué, del cosmos, de Dios. ¿Cuál era el Dios que él adoraba y que se sentía también parte de él? Sí. Es que mira, en la medida que la persona evoluciona, deja de buscar a Dios fuera de sí. Ya no lo busca afuera, menos en templos, ¿verdad? Sagarrué nunca fue a templos religiosos de ninguna índole, sino que se llega a dar cuenta que si Dios existe, está en él. Está en él. Entonces, él trata como le dijera, él trata de buscar ese Dios dentro de él mismo. ¿Me entiendes? Dentro de él mismo. Entonces, en la medida que una persona va penetrando en eso, se va dando cuenta,
no que Dios es Él, sino que Dios está en Él. ¿Me entiende? Le ayudo. No, gracias. Sino que Dios está en Él. O sea, cuando dice yo soy Dios, no quiere decir yo soy el creador de todo, ¿verdad? Sino que Dios está en mí también, pues, ¿verdad? Dios está en mí. Y fuera de eso no hay nada, porque todo lo que yo estoy viendo ahorita, todo lo que estoy hablando, todo lo que estoy viendo ahorita, aunque estén ustedes presentes, es una ilusión, porque la realidad es que somos átomos, ¿verdad? Ya la física cuántica está demostrando eso a nivel científico. Pero claro, estamos metidos en este cuerpo, en este DNA, ¿verdad? Pero la realidad es otra. Pero vivimos esta ilusión, pues aquí estamos, ¿verdad? Esta es la verdad. Entonces cuando Él dice yo soy Dios, no quiere decir que Él es el creador del universo, ¿verdad? Sino que Dios está en Él. Y claro, eso para la religión es un sacrilegio horrible, ¿verdad? Horrible. Y en esa época era el demonio. El Cristo negro era algo demoníaco, pues. Era un atrevimiento escribir el Cristo negro en esa época y publicarlo entre los años 20 y 30, en donde un monje se dedica a cometer pecados para que los otros no pequen. Eso es un sacrilegio, eso es ser revolucionario, hermano. Porque ser revolucionario no es el concepto de agarrar un fusil y la pólvora, ese es el negocio de la guerra. Ser revolucionario es una palabra muy amplia. El barrendero puede ser revolucionario al barrer. No es, ¿me entiende? Revolucionario la persona de la tienda que atiende bien, con amor y todo, y revoluciona su ambiente. Eso es ser revolucionario. No solo el fusil. El fusil y esa idea revolucionaria tiene origen en la religión de Stalin. Stalin creó la religión marxista-leninista con su cadáver en la Plaza Roja, ¿verdad? Así como el Vaticano tiene a San Pedro, supuestamente, y crea la Plaza Vaticana. Pues la religión de Stalin tiene su Plaza Roja con su momia. Y todo el marxismo-leninismo es una religión. Es una religión. Y sus fieles son creyentes a ella, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, ya que está hablando del Cristo negro, vamos a aprovechar por seguir esa línea. Algo que se ha llamado la atención bastante en la literatura de Salarrué y en sus ensayos filosóficos es la complementariedad de los contrarios. Entonces, siempre dice él en el mundo manifiesto, así lo dicen Conjeturas en la Penumbra, en el mundo manifiesto siempre hay polaridad, siempre hay bien, hay mal, hay blanco, hay negro, siempre hay los contrarios, ¿no? Quizás por eso mismo que estamos en una manifestación del espíritu, no estamos en la unidad, estamos como en otro estado. Y dentro de esa complementariedad de los contrarios tenemos el concepto del bien y el mal. En Salarrué, ambos conceptos y encarnados en la vida real, por ejemplo, Uraco, el Cristo negro, Claro. suelen intercambiar su lugar. De repente lo oscuro se vuelve blanco, lo blanco se vuelve oscuro, el mal lleva el bien, como él dice en Conjeturas, de la podredumbre sale la vida. O sea, por eso es de que el Cristo negro logra absorber todo ese mal, pero a la vez purificar. Claro. Entonces, ¿cómo es esta armonización de los contrarios en Salarrué? Que parece que colocan al mismo Salarrué más allá de los valores tradicionales. Él es capaz de ver un niño diablo, ¿va? Y quizás poniendo occidentales en eso se parecería un poquito a Nietzsche, a ir más allá del bien y el mal. Entonces, ¿por qué Salarrué es capaz de ver algo bueno en lo malo? Unir esos contrarios, también como decimos malos, ¿va? ¿A qué se debe eso? Tiene que ver con la estructura del cosmos, como dice usted. ¿Cómo es eso? Mira, los contrarios existen, bien, mal, noche, día, eso existe. Vivimos porque vivimos en una dimensión dual, ahí vivimos. Pero cuando uno admite
admite y siente el mundo del espíritu, es el tercer elemento. Ahí está la armonía. Ya no hay mal ni bien. Ya no juzga, eso está malo, ya no juzga, eso está bueno. ¿Me entiende? Ya no juzga. Es el tercer elemento, el mundo del espíritu. Y Salarrué está escribiendo para el público, no para él. En Conjeturas en la Penumbra pone bien el camino del espíritu, ¿verdad? Lo pone clarísimo. Y en el libro Desnudo, donde habla de Jesús, habla de Jesús claramente, pero desde otra perspectiva, ¿verdad? Por ejemplo, en un cuento de él que se llama Eso, en su libro Él, Eso y Más, él hace hace un círculo mágico, una estrella, el círculo, y se para en medio para invoca al demonio. Él está en el centro, protegido para que no se meta, ¿verdad? Y se le aparece el demonio en ese cuento Eso. Cuando se le aparece el demonio, él se queda sorprendido y le dice, hijo, yo pensé que tú ibas a ser un ser monstruoso, feo, que me iba a asustar, pero eres la belleza. Era una belleza andrógina, era el hombre más bello y la mujer más bella. Entonces le dice el demonio, es que yo no soy así, ese es el miedo de ustedes que proyectan, yo no soy eso. Entonces a la vez le dice, pero eres la belleza y yo amo la belleza. Entonces cuando usa la palabra amor, se le salen las lágrimas al demonio. Y le dice, por favor no uses esa palabra enfrente de mí, porque me recuerda a mi origen. Entonces, fíjese el nivel que tenía Salarrué, que cuando invoca al demonio, cómo se le aparece. El nivel que tiene el demonio en el nivel de Salarrué. A otra gente lo puede invocar y se le podrá aparecer, a ver qué cosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Salarrué tenía un nivel muy elevado ya del espíritu, muy elevado. Más bien del espíritu, no, del alma. Porque el alma es la que encarna en el ADN. El alma encarna en el ADN del papá de Salarrué, Salazar, y en la mamá de Salarrué, Arrué. ¿Y cómo es que Salarrué viene a parar a El Salvador? Porque su abuelo en Guatemala, después de pasar por Cuba, el Pasco, se casa con una salvadoreña de apellido Gómez, originaria de Sensunte. Ella es la que trae al abuelo de Salarrué a vivir a Santana. Y ahí es donde Salarrué entra a este país, ¿verdad? Y es por medio de esta abuela Gómez en donde hay esa sangre morena, llamémosle, en Salarrué. Ahí está la cosa, es que nada es casual usted, nada es casual, ¿verdad? Yo esta señora Gómez traté de investigarla en Sensunte, pero a raíz de la guerra la gente se movió, o sea, ya nadie vivía donde vivía, todo el mundo andaba a saber a dónde, y no pude saber nada de ella. Usted nos decía que a través del amigo Guerra, él accedió a libros de filosofía india, de teosofía. Siempre él, suele recurrir bastante a referencias del budismo, de la yoga, de las sabidurías orientales. ¿Por qué ir hacia el oriente? O sea, ¿por qué llegar ahí? Incluso la teosofía le da mucha importancia a todo el pensamiento oriental, incluso por encima del occidental. De hecho, el cristianismo tiene origen en el oriente y no en occidente. O sea, ¿por qué ir siempre a esa filosofía? Mira, la teosofía surge en la India. Unos ingleses en búsqueda del espíritu, de la sabiduría, se establecen en la India como teósofos, como estudiosos, ¿no? Y ahí crean la teosofía. Ahí se le revela Kathumi y el Moira, que son dos personajes supuestos muy elevados, pero acuérdate que el fundador de la teosofía es Madame Blavatsky, que es rusa.
Y Madame Blavatsky huye de Moscú, jovencita de 16, 17 años, recién casada, se va, porque supuestamente era andrógina, y se va. En esa época salir de Rusia, puchica, se requería saber cómo se fue, ¿verdad? Y ella es la fundadora de la que revela la doctrina secreta, que estaba oculta. Ella revela la doctrina secreta y a raíz de eso se va formando la teosofía, con otros personajes ingleses, europeos. No hay el personaje principal de la teosofía que ellos escogen es Krishnamurti, como el nuevo Mesías, el nuevo enviado, y lo educan. Pero Krishnamurti a los 13 años se revela y les dice que él no es ningún Mesías, que todo eso que ellos dicen no es así, que hay que hallarlo uno mismo. Y se crea, y es un personaje aparte de la teosofía, pero lo consideran teósofo, pero él no era teósofo. Y eso otra cosa, digamos, que relacionan a Salarrué con Martínez por la teosofía, eso es falso, hermano. Habían dos teosofías, la de Martínez, un grupo X, y había otra teosofía de otro grupo. Salarrué no perteneció ni a este grupo ni a este grupo. Él daba charlas en este grupo, no en el de Martínez. Y con Martínez nunca tuvo una amistad, ni tampoco una enemistad. Y dirigió revistas en la época de Martínez. Nunca fue censurado. Y en la época de Martínez hubieron revistas culturales mucho más que ahora. Y jamás Martínez censuró a ninguna revista. No estoy defendiendo a Martínez, porque defender a Martínez es como aprobar la matanza de los indígenas, ¿verdad? Que tampoco fue una matanza comunista, eso es falso. Si el Partido Comunista en 1932 eran 50 pelones, hermano, y los indígenas no podían leer, si aquí el analfabetismo era del 80-90%. Eso es mentira. De ahí el comunismo, que fue fundado por un agente que envió a Stalin y funda el comunismo aquí, crea el Partido Comunista, que viene a ser la iglesia de Stalin. Todos los partidos comunistas del mundo, de América Latina y del mundo, mensualmente mandaban su informe a Moscú, y Moscú les daba línea a todos los partidos comunistas, como una religión. Igual los sacerdotes de aquí ahorita mandan el informe al Vaticano, y el Vaticano es el que les dice qué línea seguir. Es una religión, es una religión. Bueno, ahí ya nos contestó varias preguntas. Quizás volviendo un poco a la India, yo le quería preguntar cuál es este espíritu. Usted hacía la diferencia entre alma y espíritu, y en la cosmovisión, por ejemplo, del yoga, siempre se habla de que la maya, este mundo del que nos habla usted, que es una ilusión, es una emanación del espíritu. Y también eso se puede leer en algunos textos de Salarrué. Al parecer, el objetivo del yogi, de la gente que practicaba el yoga ahí, era a través del alma volver al espíritu, Claro. reconocer la ilusión y regresar al origen. Claro. Entonces, ¿cómo es este espíritu y cómo se llega? ¿Cómo lo hacía Salarrué y cómo lo pensaba hasta donde usted pudo interactuar con él, o conoce también este mundo del espíritu? Mira, esto voy a decir supuestamente, porque no se pueden probar. El mundo del espíritu no se puede razonar, solo se puede sentir. El sentir es en el corazón, la emoción es en el estómago, es en el ego de tierra. El sentir es en el corazón. Y el mundo del espíritu es del corazón. Cuando el corazón tiene influencia en la mente, entonces el intelecto razona de otra manera, porque tiene un sentir, no solo un razonar. Entonces, el alma
es una pequeña emanación del espíritu nuestro. Yo tengo un espíritu, de ese espíritu hay una pequeña emanación que encarna en la creación humana de Dios. Dios crea al ser humano y le influye el alma. Pero cuando influye el alma en mí, está encarnando en todos los ancestros de mi madre y en todos los ancestros de mi padre, que es un DNA. Entonces el alma encarna en esa programación. Ya de por sí eso es una carga. Que la religión le puede llamar a eso el pecado original. Pero no es ni pecado ni es original. ¿Me entiendes? Pero ya de eso podemos hacer un negocio, ¿verdad? Y una secta y bula, ¿no? Entonces, encarna el alma en ese DNA, empieza a desarrollarse de acuerdo a la cultura donde encarna. Si es la India, como la India; si es El Salvador, como El Salvador; si es Alemania, como Alemania. Y esa alma, a través de esa encarnación, va formando su carácter, su manera de defenderse de este mundo, porque si no el mundo se lo come, ¿verdad? Y va creando el ego de tierra, que está formado por los 3 primeros chakras. Que el chakra del Kundalini, el que queda en la base de la espalda, es el primero que se forma cuando encarna. Lo primerito que se forma al encarnar óvulo y espermatozoide son los riñones. Entonces el primer chakra son los riñones y vías urinarias. Ahí está depositada toda la memoria del ADN. Entonces esa es la entrada al camino interno del mundo del espíritu. Después está el segundo chakra, que es el sexo. En el hombre es el... ¿Cómo se llama esta glándula? La próstata. ¿Ah? La próstata. La próstata. La mujer no tiene próstata, pero también está en el lado derecho. Y después viene el tercer chakra, que está en el estómago, intestinos y todo eso. Primer chakra rojo, segundo chakra naranja, tercer chakra amarillo. Amarillo, que es el ego, con el rojo forman el naranja. Ahí hay una mezcla ya. Entonces, esos 3 chakras forman el ego de tierra, que es esto que somos, pues, que nos defendemos, ¿verdad? Con esa energía, con esa gasolina, funciona la mente. Con eso funciona la mente. Ya para que la mente empiece a funcionar con el cuarto chakra, que es el verde, el corazón, que no tiene nada que ver ya con el ego de tierra, más bien es la armonía entre lo terrenal y lo espiritual. Digamos, influya en su intelecto el verde, ya se requiere una evolución, un esfuerzo, un trabajo, o una evolución del alma que venía lista, como es el caso de Salarrué. Hay almas que nacen ya evolucionadas, ¿verdad? Y ese es el camino del espíritu. Pero hay que entrar por el Kundalini, hay que entrar por la tierra, por abajo. Cuarto chakra, quinto chakra es el espíritu, es el celeste, el turquesa. Quinto, sexto chakra es lo que llaman tercer ojo, el azul profundo. Y sexto chakra es el violeta en la coronilla. Que cuando los niños nacen dicen tiene abierta la mollera, ¿se han fijado? Y está abierto el hueso hasta que se cierra. Ahí es el sexto chakra, es el violeta. Por aquí entra la energía, llamémosle entre comillas, espiritual, baja y se junta en el amarillo. Ahí se forma la combustión que da vida, que mantiene este cuerpo con la temperatura de la tierra y todo. Pero quien tiene la vida en el cuerpo es el alma. El alma se va y uno se muere de inmediato, ¿verdad? Y se pudre. Y el ego de tierra regresa a la tierra. La evolución, ahora que habla de eso, Esteban. Salarrué es muy recurrente en algunos de sus libros, por ejemplo El Señor de la Burbuja y Catleya Luna, es donde asegura que el ser humano es como una especie en transición en este mundo manifiesto, ¿no? Y tal vez esa condición de estar en transición le impide llegar a llegar al perfeccionamiento en la tierra, en esta vida. Como yo lo entiendo,
la imagen del centauro, el espíritu que logra someter, logra controlar el cuerpo, ¿no? Es quizás lo más cercano a la armonía que puede llegar el ser humano. Pero esta evolución a la que aspira el ser humano puede llegar a ser una sociedad mejor, o es una búsqueda meramente individual, espiritual, en donde el espíritu se emancipa después de haber pasado por muchas vidas, por ejemplo. ¿O qué se puede esperar? ¿Podemos concebir una utopía aquí en la tierra? ¿O es un camino del espíritu que trasciende esta vida? Mira, que vamos a tener en la tierra una sociedad utópica, ojalá, pero para eso faltan miles de años, ¿verdad? Miles de años. Y no se consigue ni con fusiles, ni con dictaduras, ni con ideologías. Es una evolución individual. La verdadera revolución empieza en uno, en uno. Si yo evoluciono, de alguna manera mi vibración influye en mi alrededor. Empieza en uno. Entonces siempre en las evoluciones humanas, siempre son unos pocos, hermanos, siempre, no son cantidades, nunca. Ahorita, por ejemplo, usted ve la civilización, el mundo, estamos en el siglo XXI, y hay nazis, y hay fanáticos, y la humanidad sigue ciega, sorda, dormida, domesticada, colonizada. Hay más control cuando juega el Barcelona y el Real Madrid que cualquier cosa. Así estamos decolonizados. Nos van a vender una llanta y ponen una mujer en bikini. Ese es el nivel de la humanidad. Entonces no podemos esperar que ese nivel cambie por los fusiles. No cambia, hermano, es lo mismo. Mire, la Unión Soviética, después de 70 años de marxismo, leninismo y policías, cae, y en un mes ya no habían comunistas. Entonces no es una cosa a la fuerza, no es una cosa impuesta, es una cosa de evolución, y es individual, es individual. Según decía Salarrué, de acuerdo a la teosofía, el rayo de la justicia para que entre en la humanidad, faltan como 8000 años para que entre a la humanidad. Hay seres especiales a los que entran porque están evolucionados, ¿verdad? Que son los buscadores de la luz en la tierra. Son los pocos. De ahí la mayoría andan en otra cosa. ¿A quién le importa lo que estamos hablando ahorita? A nadie casi. Y es importante, pero no le importa. Bueno, es la rueda pacifista, Claro. el que nos está hablando ahorita. Bueno, personalmente a mí me parece un poco irónico que todavía hayan, digamos, socialistas, autodeclarados socialistas o comunistas, que crean que no se puede llegar a una mejoría sin tomar las armas, sin tomar el Estado por la fuerza. Cuando también ya han habido ejemplos de revoluciones también que han sido pacifistas. Por ejemplo, la independencia de la India, se tuvo mucho el impulso de Gandhi. Acá se derrocó Maximiliano con una huelga de brazos caídos, ¿no? O sea, hay ejemplos. En el caso de Salarrué, observa Roque Valdovinos en la introducción a la narrativa completa, que hay en él una crítica a los valores de la modernidad, probablemente porque la modernidad se enfoca en la producción material. O sea, importa muy poco el espíritu, lo que importa es el progreso humano basado en nuestras propias capacidades de trabajo y la ciencia. Dice él que hay una crítica de eso en Salarrué al refugiarse él en la teosofía, en el mundo del espíritu y en la tierra. Sin embargo, el discurso de Valdovinos como que va un poco más por la izquierda, por las políticas de la izquierda. ¿Cuál sería la gran diferencia, digamos, si hay una crítica en Salarrué hacia la modernidad en comparación a la crítica que hace la filosofía marxista, por ejemplo? Mira, el comunismo Salarrué lo pone claro en Mi respuesta a los patriotas, en 1932. Ahí lo deja clarísimo, clarísimo. Y de esta sociedad Salarrué la criticaba porque es una sociedad materialista. Y la ciencia
y el verdadero mundo del espíritu es científico. El mundo del espíritu que no se puede, que no es científico, no es real. Supuestamente cuando uno anda en el mundo del espíritu se da cuenta que el descubrimiento científico tiene origen en el mundo del espíritu. Los grandes descubrimientos científicos son observaciones de la naturaleza, y la naturaleza es creada no por el hombre, ¿verdad? Es creada por Dios. Pero si uno no cree en Dios, pues hay que ver uno cómo le llama. Porque a Dios le da igual que le digamos Dios, cucurruco, chichichichi, da igual. Esos son conceptos culturales, ¿verdad? Pero es el mundo del espíritu. Es el mundo del espíritu, hermano. Pero nuevamente el mundo del espíritu lo predican los pastores, las religiones, los gurús, todo eso, ¿verdad? Pero termina siendo un negocio, una empresa. El mundo espiritual une, las religiones dividen, siempre. Mira las guerras del pasado, las guerras actuales. Ahorita un evangélico ve al católico como el demonio y al indígena como el demonio, ahorita. Bueno, mira, yo creo que todos estos estudiosos intelectuales como Ricardo Roque, mis respetos por él, y Rafael Lara Martínez, son seres mentales, intelectuales, pero no sienten su corazón, no sienten. Yo puedo llegar donde los indígenas con esa mentalidad y nunca voy a entender la espiritualidad indígena, nunca, ni la han entendido hasta ahorita, porque no los han escuchado. Bueno, y es algo que también se ha dicho, y es muy cierto, de que Salaverry supera la diferencia sujeto-objeto a la hora de enfrentar al otro, ¿no? En este caso, por ejemplo, el campesino. Como vimos en Cuentos de Barro o en Cuentos de Cipote, él se integraba a la realidad y al sentir. Claro. Y integraba en una unidad también a la naturaleza que expresaba ese sentir del campesino y también de él. Probablemente estas personas no se han librado de esto, pero también nos han llevado un montón de teorías interesantes que no pueden dejar de discutirse, ¿no? Claro, por supuesto. Por ejemplo, hasta el momento no hay un estudio lo suficientemente abarcativo de Yarkandal. Y Rafael Lara Martínez, que es quizás el mayor estudioso académicamente de Salaverry, él mismo ha tenido dos teorías sobre Yarkandal. O sea, la primera que expresa maquilladamente una denuncia al etnocidio del 32 y pone ahí el ejemplo del cuento del milagro de Yaradina, en donde una hermana, un príncipe termina asesinando a una de las dos hermanas a la que tenía el espíritu en un cuerpo enclenque, y ese espíritu llega a, digamos, tomar el cuerpo potente de la otra hermana, que era más sana y más hermosa. Entonces Lara Martínez dice, bueno, este cuerpo es el ladino, que no tiene tradición y que necesita apropiarse de lo indígena, de la fuerza espiritual. Él lo interpreta así y hoy Yarkandal lo ve plagado de eso. Pero eso fue en los 90. Ya más recientemente ha tenido un giro y ahora parece ir más en contra de un Salaverry que defiende a los indígenas. Ahora es más un Salaverry que apoya a Maximiliano y por lo tanto apoya también la matanza. ¿Y qué es lo que dice? No, Yarkandal está plagado de una aprobación del racismo, de la esclavitud. Vemos que hay esclavos negros, amos blancos, y estos esclavos aman a los blancos. Por ejemplo, en Crosisca, a pesar de que ella es muy mala, la esclava blanca le dice que la ama, ¿no? O sea, a mí lo que se me ocurre es eso de la oscuridad que necesita la luz, y de la luz que también tiene algo de oscuridad en sí mismo. O sea, eso que se necesitan, pero él lo ve de esa manera. También la objetivización de la mujer. O sea, la mujer se presenta como un puro objeto sexual. Su valor, su reino, como en uno de los cuentos que no lo recuerdo el nombre, su valor, su reino es el puro cuerpo. Y Yarkandal está muy plagado de esa sensualidad, algo que yo lo veo típico en el arte, tanto plástico como en la literatura, pero él insiste en ver ahí un machismo. Por un lado están estas interpretaciones académicas que procuran ser antropológicas, ¿no? Y tener toda esa rigurosidad.
pero de lado que es increíble, que no puede ser, bueno, es creíble, y se cree precisamente porque es absurdo, pero que el mundo académico no lo toma mucho. Por ejemplo, la posibilidad de que Salarrué realmente pudiera viajar en el tiempo, Claro. por su alma, ver la Atlántida, que lo pone como Dantalía, y digamos pintar todo esto que ve en el astral. Entonces, si tomamos en cuenta esa vertiente, que tal vez no puede ser agotada por la vía académica, por los limitantes que tiene la mente, como usted mismo lo dice, pero ¿qué posibilidades se abren ante esta interpretación? ¿Qué nos quiere decir hoy Arcandal desde su criterio? ¿Qué trata de expresar? Mira, Salarrué son reminiscencias de la Atlántida. De la Atlántida. Ahora, que Salarrué fuera machista y que viera en la mujer un objeto sexual, en su vida humana nunca fue así. Nunca. Nunca vio a la mujer como un objeto. Nunca. Tal vez a él lo vieron las mujeres como un objeto. Pero él no. Y que fuera machista, menos machista que he conocido yo a Salarrué. Que fuera racista tampoco. Tampoco. Hasta su chucho que tenía era un aguacatero giotoso que curó. Si hubiera sido racista hubiera tenido un pastor alemán, yo qué sé. Y era un aguacatero todo chuco. Que por cierto le puso de nombre Quilio, ¿verdad? Porque estaba todo el giote y le dejó cicatrices. Una horda. Pero es libre Lara Martínez, y yo admiro su investigación, de interpretar de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su formación y de acuerdo a su psicología y a su psiquis personal. Y en muchas cosas, aunque uno no quiera, se está proyectando. Aunque uno no quiera, se está proyectando. Es difícil no proyectarse, hay que liberarse de uno mismo para no proyectarse uno. Y la academia, pues es academia, y qué bien que exista la academia, ¿verdad? Pero acordémonos que hay que añadirle ahorita a la academia la física cuántica, hermano. La física cuántica es importante, importantísima. La física cuántica ya linda con lo metafísico, dice unas cosas exageradas, y ya es ciencia. Pero falta para que le incorporen al mundo científico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no les conviene. Porque no les conviene. Bueno, hablando de proyecciones, bueno, esta pregunta no me gustaría hacerla si no tuviera que ver con la interpretación de un libro en concreto y de algunos poemas de Salarrué. Siempre Lara Martínez, Íngrimo, y algunos poemas que había publicado en una revista, una que le hizo una prostituta. Para Lara Martínez son proyecciones mismas de Salarrué. Íngrimo, por ejemplo, lo interpreta como un deseo reprimido de travestismo. Sí, como que él era homosexual, digamos. Ajá, o que quería ser alternativamente hombre y mujer, ¿va? Al menos él lo explica como su anhelo de la androginia. Yo lo entiendo la androginia como una cuestión espiritual, pero, o la unión alma-materia, la armonización. Pero Lara Martínez lo ve como que puede llegar a la androginia vistiéndose alternativamente, como lo hace travesti de mujer y en otras ocasiones de hombre. Pero Íngrimo va por esa vía. ¿Usted en su trato con Salarrué vio algo de eso? No. Mira, Íngrimo, yo sé sobre quién la escribió. Yo sé la persona sobre quién la escribió. Pero no voy a decir el nombre. Pero era sobre una persona específica, familiar de él. Sobre ella lo escribió. ¿Entiendes? Que Salarrué fuera sobre lo andrógino. Es que todos tenemos un aspecto femenino y un aspecto masculino, todos, así como usted el blanco y la noche, todos lo tenemos, todos. Eso no quiere decir que me den ganas de vestirme de mujer, ¿verdad? Por favor, eso es otra historia. Entonces, como le vuelvo a repetir, cuando uno analiza ciertas cosas, no se da cuenta del límite donde uno se está proyectando. Uno se está proyectando. Ese cuento de Salarrué con la prostituta en Las Vegas, que alcanza un clímax con la prostituta, coño, qué bien, qué maravilla, qué envidia. Ya quisiera yo en
en un acto sexual alcanzar esa elevación. ¡Qué envidia! Bueno, Uf, qué maravilla. bueno, usted ha planteado, digamos, lo femenino y lo masculino que podríamos tener quizás a nivel psicológico, orgánico, porque Claro. también tenemos hormonas de ambos Claro, sexos, ¿no? claro, a nivel Pero psicológico. algo que me he fijado en la obra de Sararue es que también lo femenino y lo masculino, posiblemente siguiendo la cosmovisión de la India, tienen un significado ontológico, metafísico, ¿no? La materia en la India normalmente se liga a la diosa de la tierra, de la maternidad, donde se engendra la vida, ¿no? El nombre principal que se le ha dado es de Sakti, mientras que el gran espíritu a veces se interpreta como Shiva o Ishvara, y ahí va, pero o Brahma. Pero yo quisiera confirmar eso en sus lecturas y en su trato con Sararue. Si realmente lo femenino en Sararue algunas veces representa la materia y lo masculino el espíritu y la unión, la armonización que puede haber entre ellos, que a veces uno es pasivo, el otro es activo, se intercambian esos roles, ¿no? A veces el espíritu es el que tiene que dominar la materia, a veces el espíritu es el inmóvil y la materia es la que fluctúa, la que se mueve. Pero desde su concepción y su experiencia, juzga de que esto es así, y si sí, ¿cómo se puede profundizar eso? Porque él también vincula a Sakti con la Virgen María, ¿verdad? Y eso es algo bueno, yo no comprendo del todo, porque no estoy muy metido en eso, y creo que para el salvadoreño promedio que quiere conocer de Sararue no lo entiende, ¿verdad? A ver si nos puede explicar un poco de eso. Mira, lo femenino y lo masculino, el alma que todos tenemos, no tiene sexo. Mi alma no es varón. Mi alma no tiene pene, no tiene lengua, no tiene ojos. No quiere decir que mi alma es andrógina, ¿verdad? Pero es una entidad que no tiene eso, el alma. ¿Me entiendes? No tiene eso. No necesita. No es eso, no es ese su nivel. Eso se da en el nivel nuestro de la tierra, en el perro, en los animales, en las plantas, en este nivel dual en el que estamos, en este mundo. Fuera de este mundo no. Y en el mundo del espíritu, en el mundo del espíritu no existe el hombre ni la mujer, hermano. Dios no es hombre ni es mujer. Por favor. No. Entonces, digamos que no retoma esa parte de la India, de identificar, digamos, la materia, tal vez no femenina en el sentido de sexual, orgánico, sino que en el sentido de gestador, de multiplicador de la vida, el cual es el mundo de la materia. Claro, por supuesto. Y el espíritu masculino, tal vez en el sentido de que no sé, activamente debe dominar la materia. Mira, no lo sé. Hay muchas parejas en donde la mujer es más masculina que el hombre, en cuanto a la mente. Por ejemplo, ¿por qué a la tierra la vemos femenina? Los indígenas le dicen en el sur Pachamama, y todas las tribus indígenas la ven como la madre tierra. ¿Por qué? Porque es una materia que nos da de comer y tiene una atmósfera, que es agua. Entonces todos nosotros estamos dentro del útero. Dentro del útero, hermano. Si nos salimos del útero nos morimos, nos asfixiamos. Es igual, es una madre. Y el sol viene a ser como el masculino, digamos, ¿no? Que es el que le da la luz y el que crea las flores y la vida por el calor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no es en el concepto de la psicología humana, no es eso, no es eso. La concepción espiritual no es freudiana, es otro rollo, ¿sabes? Es otro rollo. Y los grandes intelectuales, los grandes académicos, aún dentro de sus academias, discriminan a la mujer. Son pocas las mujeres que dejan que suban.
primero soy yo el macho, ¿verdad? Entonces, ese es un mal de la humanidad, hermano. Es que estamos en ese nivel. Estamos en ese nivel. Pues la mujer es bruta, yo soy hombre, soy mejor, ¿verdad? Y la mujer ahorita con el feminismo se ha hecho fanática y se le ha ido la onda, coño, puchica, se le ha ido la onda. El enemigo de la mujer no es el hombre. El enemigo de la mujer es ella misma. Ella misma, no el hombre. Bueno, si hay algo que le quiero preguntar es cómo fue esa experiencia de usted al recibir el legado, al tratar de buscar apoyo, al andar dando conferencias, ¿cuál fue el interés o el desinterés que vio tanto en este país o cuáles fueron las diferencias también con el extranjero? ¿Qué tanto se interesa la gente por Salarrué? ¿Quién piensa que es Salarrué? ¿Cómo lo identifican? Lo más normal es que como el autor de Cuentos de Barro, pero se ha visto que ha cambiado desde los 90 hasta acá el interés de Salarrué, el deseo de trabajar a Salarrué. ¿Cómo fue su experiencia? Mira, cuando yo recobro el legado de Salarrué, ya habían pasado 19 años, él muere en el 75, y yo regreso después de los acuerdos de paz. Nadie hablaba de Salarrué, y acuérdense que la crítica intelectual, entre comillas, en El Salvador, era manejada por la izquierda, y para la izquierda Salarrué era un viejo idiota, un viejo loco, punto, y así lo trataron siempre, siempre. Quien lo respetó fue Roque, que era el más izquierdista de todos, él lo respetó y lo publica en Cuba, y hay un poema de él a Salarrué, y hay un prólogo de Cuentos de Barro sobre Salarrué. Eso es Roque. ¿Por qué Roque, siendo tan comunista, lo respeta? Porque tiene una mente sensible y porque tiene corazón. Roque tiene corazón. El corazón de Roque es más grande que su ideología, hermano. Eso es Roque. Eso es lo valioso de Roque. De ahí nadie. De ahí respetaban a Salarrué, Quijadurías, Rafael Mendoza, y de ahí nadie, un viejo loco. Viejo loco. Entonces Salarrué no tenía ninguna importancia, ni como pintor, ni como escritor, ni con nada. Cuando yo recibo el legado y me voy a dar charlas a todas las casas de la cultura, las escuelas que llegaban y todo, lo que más me preguntaban, mire, ¿es cierto que Salarrué podía volar? Y yo entiendo eso en un joven que quiera saber eso, pero interés cero. El gobierno cero. Nunca me dio ni un lápiz. Nunca. Empresa privada no me regaló ni un lápiz. Nunca. Y hice bulla. Di charlas en hoteles de lujo, en el Teatro Nacional. Vinieron unos extranjeros gringos, unas bibliotecólogas, y lo vieron. Inmediatamente tenían un interés exagerado en Salarrué. Y me invitaron a dar conferencias en la librería del Congreso en Washington, en universidades de California, y hasta habían conseguido una universidad de Dallas que comprara el legado de Salarrué en más de $200,000. Y aquí, ¿qué importancia? Nada, cero, aún ahorita. Entonces yo le entrego el legado 10 años después de tenerlo al MUPI, porque yo no nací para cuidar papeles. Y cuidar papeles con polilla es complicado y es caro, es delicado. Y el MUPI, Santiago, ha desarrollado una gran labor, una gran labor. Y él no es espiritual, para nada. Santiago es más de izquierda que otra cosa, ¿verdad? Pero tiene el don de apreciar la cultura. Y el MUPI tiene un trabajo enorme de un legado de Salarrué, de Roque, de Chofar Rivas, de documentos de la guerra y todo. Y ningún gobierno le ayuda. Cuando él está desarrollando un trabajo del Estado, eso lo debería de hacer el Estado. El Estado le debería de pagar todos los salarios, todos, si es del Estado. Y no le ayuda a nadie. Ese es el nivel cultural, ¿me entiendes? Pero
ha logrado preservar a Salarrué y sigue intentándolo y recolectándolo y ha hecho una gran labor, ¿eh? Y yo le agradezco y lo felicito por su trabajo. Bueno, tengo entendido que el MUPI ha logrado mantener una exposición permanente en la casa de los Salarrué, que No. ahora es la casa del escritor. No, ya la quitaron. Ya la quitaron. Es que mira, la casa de Salarrué yo se la logro vender al gobierno de Flores. Que por cierto Flores le gustaba a Salarrué, pero cuando entra al gobierno se le vuelve el poder. Y viene Flores y la compra para fundar ahí el museo de la casa de Salarrué. ¿Por qué la casa? Porque la mujer era pintora, fue la primera pintora naïve del país, porque sus 3 hijas eran pintoras, porque su mujer también escribía, entonces es la casa de Salarrué, no solo de Salarrué. Para eso la compran. Y la termina comprando con cultura porque el dengue y se gastan el pisto, etcétera.com. Y por eso se arregla y por eso se restaura. Cuando ya está todo listo, por una razón que algún día va a salir a la luz, yo la conozco, pero no la voy a decir, porque es un chisme, y es un chisme feo, pero algún día va a salir a la luz. ¿Por qué no se pone el museo de la casa de Salarrué, sino que termina haciéndose la casa del escritor? Cuando la casa del escritor tiene que estar en San Salvador, hermano, aquí hay un cachimbo de espacios. Aquí tiene que estar la casa del escritor. ¿Por qué va a estar la casa del escritor en un lugar tan alto? ¿Cómo va a poner usted la casa de la pintura en la casa de Darío, por favor? ¿Cómo va a poner usted en la casa de Miguel Ángel Asturias la casa de los cuentistas, por favor? O en la casa de Neruda va a poner la casa de los poetas. Es la casa de Neruda, es la casa de Darío, es la casa de Salarrué. Yo respeto. ¿Por qué está la casa del escritor? Que solo ha servido para hacer piñatas y babosadas. No ha servido de nada. Ahí yo me acuerdo que llegué hace años y lo recibe a uno una persona armada, un vigilante, en la casa de Salarrué. Dios mío. Y además la casa de Salarrué se quería salir de ahí en los años 70. Se quería ir con nosotros a La Palma, porque mucho ruido en los años 70. Hoy esa casa no se puede ni hablar, si hay los microbuses, ¿verdad? Ahí no se puede ni hablar, ahí es un desastre. Los planes ya no es el mito de los planes de antes, los planes es un desastre de ruido. Ahí, Salarrué se quería ir para La Palma hace años. Muchas gracias, esperamos también poderla entrevistar en otra oportunidad. Y bueno. Cuando gusten, hermano, vengan, en serio, en serio. A mí no me molesta, a mí me agrada que esto se esté preservando en manos jóvenes.